Hola, sean todos bienvenidos. Tengo alrededor de 40 años y vivo en Los Ángeles. Hubo un momento en mi vida en el que experimenté una mezcla de emociones mientras veía una película. Al final de la película, una escena me conmovió profundamente. En ella, una madre visita a un joven acusado injustamente de un delito, y sus palabras resonaron: "No tienes una madre". Esta frase llevaba consigo el significado de que, si él tuviera una madre, ella lo protegería de falsas acusaciones y prisión. Esa frase capturó las complejas y sutiles emociones del protagonista en la película. Sin embargo, al escuchar esas palabras, fui invadida por una intensa emoción, ya que el joven acusado injustamente y encarcelado reflejaba mi propia situación. Soy huérfana y debido a la falta de seguridad para enfrentar el mundo por mí misma, siento como si no tuviera un refugio al cual regresar. Esto se vuelve aún más desafiante al visitar amigos, enfrentar entrevistas de trabajo o incluso al pedir bendiciones a los padres de mi cónyuge. En esas situaciones, me enfrento a preguntas sobre mis padres, lo que me hace sentir la persona más desafortunada del mundo. Sin embargo, esta condición de huérfana no me ha acompañado desde mi nacimiento. Viví con mis padres hasta los 7 años, al igual que mis amigos. Durante ese periodo, fui amada profundamente por mis padres. Sin embargo, todo cambió en el primer año de la escuela primaria, cuando ocurrió un fatídico accidente el primer día después del inicio de las clases. En este día especial para los niños, mi familia y yo planeábamos ir a Disneylandia. Sin embargo, las aglomeraciones en las filas de los juegos limitaron nuestra diversión. Optamos por pasar el día en un parque, disfrutando de aperitivos y, finalmente, viendo el desfile nocturno. Fue uno de los días más felices y memorables. El regreso a casa estuvo marcado por un giro trágico. Me quedé dormida en el asiento trasero del coche, con mi padre al volante y mi madre a su lado, charlando animadamente. Desperté repentinamente en el hospital, sintiendo un intenso dolor en todo el cuerpo, como si hubiera sido brutalmente agredida. Cada respiración iba acompañada de un dolor punzante en el estómago y en el pecho, al punto de pensar que estaba al borde de la muerte. Sin embargo, el terror se amplificó por la ausencia de mis padres. Siempre estuvieron a mi lado, incluso cuando tenía un leve resfriado. La sorpresa de no tenerlos cerca mientras enfrentaba un dolor tan intenso era angustiante. Al preguntarle a la enfermera sobre el paradero de mis padres, ella reaccionó de manera extraña y guardó silencio. Luego, un oficial de policía se acercó, inicialmente agitado, pero luego comenzó a informarme que mis padres habían fallecido en un accidente automovilístico causado por un conductor ebrio. Yo era la única sobreviviente. La incredulidad se apoderó de mí. Mientras estaban frente a mí, conversaban de manera clara. ¿Qué estaban tratando de expresar al mencionar que habían fallecido, dejándome aislada? Al principio, creí que era una fantasía, así que me pellizqué, sintiendo el dolor como confirmación de que no era un sueño. Aún así, la realidad parecía distante, como si mis padres pudieran entrar al hospital en cualquier momento, aunque sabía que eso no era posible. Así, me convertí en huérfana después del funeral de mis padres. Mi nueva residencia pasó a ser la casa de mi tía en Los Ángeles. Ella es mi tía materna, por lo tanto, de una línea familiar diferente a la de mi padre, y por eso no nos habíamos encontrado antes. Escuché al oficial de policía decir que nadie se haría cargo de mí y que sería enviada a un orfanato. Sin embargo, mi tía se ofreció a cuidar de mí. Curiosamente, aún no estaba casada y nuestra relación de parentesco estaba establecida a través de su hermano, que no era el mismo que mi padre. Me quedé perpleja por su generosidad al asumir ese papel. Así que terminé viviendo en Los Ángeles con mi tía, una figura hasta entonces desconocida para mí. Ella tomó la responsabilidad de manejar el dinero proveniente de la venta de la casa de mis padres, así como sus ahorros y el valor del seguro. La gestión financiera no estuvo exenta de desafíos. Parientes que antes se habían negado a acogerme, aparecieron repentinamente en la casa de mi tía al enterarse de la suma significativa proveniente del seguro.
Estas situaciones resultaban en conflictos entre mi tía y mis parientes, a veces incluso involucrando la intervención policial. Como resultado, nos vimos obligadas a mudarnos varias veces para mantener una distancia segura de los parientes problemáticos. En una ocasión, vinieron a mi escuela causando un alboroto. Todos mis compañeros se enteraron de mi condición de huérfana. La sensación era como estar expuesta en un campo de fútbol. Después de este incidente, mi tía tomó medidas legales y obtuvo una orden de restricción para mantener a esos parientes alejados de mí. Esto nos permitió alejarnos de las personas que ejercían presiones intimidantes. Mi tía asumió un papel importante en mi vida emocional, aunque no era cálida ni afectuosa. Ella se encargaba de mis necesidades prácticas, pero nuestra comunicación se limitaba a lo esencial. La casa en la que vivíamos parecía un dormitorio para mí, un lugar del que intentaba alejarme siempre que podía. Cuando finalmente fui a la universidad en Stanford, no sentí remordimientos por dejar ese entorno. Con el tiempo, no volví a la casa de mi tía, aunque ocasionalmente ella venía a Stanford. Nuestros encuentros consistían principalmente en cenas en restaurantes. Después de comenzar una relación con mi novio, ahora mi esposo, esos encuentros también se volvieron raros, ya que él era compañero de trabajo en la empresa donde yo trabajaba. Colaboramos en un proyecto y con el tiempo, nuestra relación evolucionó hacia un romance. Él era el hermano mayor de una familia de 3, una persona segura desde sus días universitarios. Él costeaba sus cuotas y los gastos cotidianos, no venía de una familia pobre, pero demostraba su determinación de no ser una carga para sus padres, especialmente con 2 hermanos más jóvenes. Esta circunstancia nos llevó a posponer la boda hasta que él pudiera acumular suficientes recursos. Como yo no estaba presionada para casarme rápidamente, acepté con tranquilidad la espera para nuestro matrimonio. Después de 9 años de noviazgo, finalmente decidimos casarnos. Él fue a la casa de sus padres para formalizar el compromiso, ya que nuestra relación había durado tanto tiempo y su familia ya me consideraba prácticamente parte de la familia. No estaba ansiosa, pero, como suele ocurrir, la dinámica cambió. Especialmente su madre comenzó a tratarme de manera diferente. Expresó su vacilación hacia mí. No estaba tan entusiasmada contigo como nuera, ya que noté que no tienes paz. Mi hijo merece a alguien que esté más presente, que cocine para él, y honestamente, estoy preocupada de que no tengas un hogar estable. Aunque me esforzaba por comprar ropa y cosméticos para ella a lo largo de las estaciones, el clima cambió drásticamente. Alegó que ya no le gustaba por mi condición de huérfana, lo cual fue doloroso y triste. No había mucho que pudiera hacer para cambiar su percepción y el hecho de que esta actitud pudiera repetirse, incluso si conocía a alguien más, era frustrante. El rechazo social era una realidad innegable para una huérfana y yo era consciente de ello. No podía encontrar palabras para responder, así que me quedé en silencio en su presencia. Sin embargo, mi prometido, quien rara vez desafiaba a sus padres, defendió nuestra relación, expresando sus frustraciones por primera vez. La madre de él quedó sorprendida por su reacción y se calló. En el camino a casa, mi prometido se dirigió a mí, animándome a no acobardarme frente a su familia y declarando su compromiso: no te dejes intimidar por mi familia. De ahora en adelante, estoy a tu lado como esposo y compañero. Sus palabras me tocaron profundamente, sentí que mi corazón, una vez vacío después de la partida de mis padres, ahora estaba siendo llenado con calidez. Era como si hubiera tomado la decisión correcta al elegir a este hombre. Esa noche, después de un largo periodo, llamé a mi tía y la invitó a cenar con mis suegros. Ella aceptó de inmediato, a pesar de que su situación aún no estaba definida, ya que no estaba casada. El tiempo pasó y la fecha de la cena se acercaba. Sin embargo, mi tía me llamó. Lo siento, Camila. No creo que pueda asistir a la cena. Me siento mal. Voy a comunicarme con ellos para explicar la situación. Lo siento. La verdad es que una sensación fría y vacía pareció penetrar en mi corazón.
Pensé que tal vez era la tristeza común de los huérfanos, o tal vez no podía enojarme con ella, ya que en realidad no era mi madre. Le respondí con comprensión y le deseé una pronta recuperación. Seguimos adelante con los preparativos para la boda, sin la esperada cena familiar. Mi esposo y yo comenzamos nuestra vida juntos comprando una casa y amueblándola poco a poco, con cada artículo elegido dentro de nuestro presupuesto. Sin embargo, un día, mi suegra y cuñada aparecieron sin previo aviso en nuestra casa, observando todos los electrodomésticos y muebles. Mi suegra cuestionó la elección de los electrodomésticos, considerándolos de calidad dudosa y baratos. Si tu tía te crió, si es una madre para ti, debería encontrar formas de ayudar, aunque sea un poco. Incluso si no vino a la cena porque estaba enferma, podría haber contribuido de alguna manera para la boda. Esto no es ser una suegra, sino parecer más que no tienes a nadie. No soy filántropa para cuidar del hijo de otra persona. Entonces, ella comenzó a hablar sobre el dinero del seguro de mis padres, cuestionando qué se había hecho con él, como si yo hubiera utilizado poco o nada. En realidad, me cuestionaba sobre el valor total recibido, considerando cuánto habían codiciado mis parientes. No estaba segura si se había gastado en mi crianza y educación, pero me sentía incómoda preguntándole a mi tía al respecto. Sin embargo, ella abordó el tema. En realidad, no podía culparla, incluso si ella hubiera tomado todo el dinero para encargarse de mí durante todos estos años. Aún así, no tenía el coraje de preguntar sobre esto por mi cuenta. Mientras tanto, se acercaba el día de la boda, y llamé a mi tía, preguntándole si estaría dispuesta a acompañarme a mi nueva casa el día anterior a la ceremonia, para ir juntas a la boda. Sin embargo, ella me informó que no podría asistir a la boda debido a un viaje de negocios. Se disculpó y prometió enviar dinero como regalo de boda, sugiriendo que lo usáramos para nuestra luna de miel. En ese momento, mi enojo era intenso. Renata, ¿cómo pudiste actuar así? Entiendo que no sientes afecto por mí, pero ¿por qué me estás tratando de esta manera? No apareciste para la cena y ahora no viniste a la boda. ¿Por qué no dijiste desde el principio que no podrías venir? No habría esperado así. Agradezco por todos estos años en los que me cuidaste, pero nunca me sentí verdaderamente parte de la familia viviendo contigo. Siempre fue una experiencia solitaria, ya que nunca fui tratada como parte del círculo familiar. En su lugar, me entregaste a otros parientes, como si estuvieras pasando una responsabilidad adelante. ¿Tiene todo esto que ver con el dinero del seguro de mis padres? ¿Estás haciendo esto porque deseas el dinero? ¿O es que ya no me necesitas? Di algo, explícate. Espero que no sea la respuesta, pero tengo mis dudas. Mi tía se mantuvo en silencio. Decidí que nunca más la llamaría y que tampoco asistiría a su funeral. En cuanto a la cantidad que recibí del seguro, opté por verlo como una compensación por los años en que ella cuidó de mí. A partir de ese momento, corté todos los lazos. Colgué el teléfono, me senté y lloré durante un largo periodo. Estaba decidida a poner fin a mi relación con mi tía. Finalmente llegó el día de la boda. Para mi sorpresa, mi tía realmente no asistió. Los asientos reservados para los padres de la novia quedaron vacíos y la familia de mi esposo notó que yo era huérfana. Mi suegra continuó creando problemas debido a eso, tratando de engañarme. Si supieras que nadie lo vería, deberías haber simulado algún contratiempo o algo así. ¿Era necesario dejar el asiento vacío y mostrar al mundo que eres huérfana? ¿Te parece gracioso? Te acogí como nuera con compasión, pero ahora parece que me has traicionado, Camila. Desilusionada, reaccioné, me disculpo, debería haber hecho algo al respecto, pero terminé olvidando. Estaba ocupada con todo lo demás. La culpa es mía. Por favor, comprenda que haré lo posible para que esto no vuelva a suceder. Mi suegra continuó pidiéndome que prometiera actuar según sus órdenes, como si fuera su perro. Promete que ladrarás cuando yo lo diga, y morderás cuando yo lo diga.
Debes escucharme como un perro, ¿por qué no eres capaz de hacerlo? ¿Viste lo que pasó en la boda? Ella siguió, no tienes a nadie más que nosotros. Ninguna familia, ningún pariente. Tu esposo y mi familia son los únicos que pueden apoyarte. Sé agradecida y leal con nosotros, Camila. Eres afortunada por tener el tipo de suegra que te apoya exclusivamente. Aunque no hayas tenido suerte con tus padres, tienes suerte de tener nuestra familia. Con una voz cargada de ironía, concluyó, trátanos en consecuencia. Sé amable conmigo también. La dinámica con mi suegra y cuñada estaba lejos de ser tranquila. Se comunicaban de manera grosera conmigo, especialmente lejos de los ojos de mi esposo. Pensaba que se detendrían si no reaccionaba, pero con el tiempo, sus provocaciones se intensificaron. Más tarde, comenzaron a hacer demandas absurdas. Sin embargo, poco antes de la boda de mi cuñada, mi suegra cambió su comportamiento. Querida, voy a lavar los platos. Deberías descansar, considerando cuánto has estado trabajando. El cambio fue drástico, pero basándome en experiencias anteriores, no confiaba en que realmente hubiera cambiado. Sentía que tenía algo planeado. Y tenía razón en mi intuición. Descubrí la razón detrás de sus acciones unos días después. Querida, sobre el dinero del seguro que discutimos otro día. ¿Le preguntaste a tu tía cuánto tiene guardado?, dijo ella. Camila, por favor, olvida el dinero. Ella pagó mis gastos de vida y mi universidad. Aunque tenga dinero de sobra, no puedo simplemente pedirle. Ella me crió durante todos estos años, y eso es suficiente. Dios mío, ¿de qué estás hablando? ¿Crees que esto se trata solo de cambiar dinero o algo así? 2 personas murieron. La compensación pagada por el culpable sería enorme, sería una fortuna. ¿Con el dinero que ella recibió al vender la casa? ¿Estás diciendo que estás renunciando a eso? Estás loca. Si no lo haces, déjame encargarme de eso. Solo ayúdame. A pesar de mi negativa y su acción, mi suegra contrató a un investigador para averiguar el historial de mi tía. Rápidamente, descubrió algo impactante. Tu tía tiene un edificio en Los Ángeles. Lo planeó todo desde el momento en que fuiste a vivir con ella. ¿Entiendes lo que eso significa? Un simple empleado no podría adquirir un edificio de esa magnitud, valorado en cientos de millones de dólares. ¿Y sabes cuánto vale ahora? Más de 1.000 millones de dólares. Y ahora está tratando de quedarse con todo eso. Esto es impactante y no está bien. Debemos presentar una demanda de inmediato. Mi suegra continuó, no, los juicios llevan tiempo. Llama a tu tía ahora mismo y dile que venda el edificio y te dé el dinero. Dile que llamarás a un abogado si no lo hace. Sinceramente, estaba atónita. No quería creer lo que estaba escuchando. Ella no estaba equivocada, pero incluso si fuera cierto, el hecho de que mi tía me hubiera criado y pagado por mi educación no cambiaba. Creía que ella había hecho lo mejor que pudo. No podía simplemente exigir algo así. No importaba si ella compró el edificio con el dinero, no le pediría que me devolviera nada. Me crió como si fuera su propia hija y siempre cuidó de mí. Parecía incorrecto crear problemas por eso. ¿Y de qué estás hablando? Oye, soy yo quien está cuidando de ti ahora. ¿No crees que merezco algún tipo de compensación por esto? Estás a punto de entregarle un edificio a tu tía, pero ¿no puedes darme ni un centavo? ¿Qué trajiste al matrimonio de mi hijo? Él, un chico inocente, se enamoró de ti porque sintió lástima por tu situación de huérfana. Entraste sin nada, solo contigo misma. Mientras sé que tu tía es dueña de un edificio, yo necesito el dinero que proviene de ti. Lo usaré para la boda de mi otra hija. Mi suegra causó una conmoción, insistiendo en que tomara el dinero de mi tía.
Mi paciencia se agotó y terminé revelando todo a mi esposo. Cuando él descubrió que esto estaba sucediendo, se dirigió a la casa de sus padres y armó un escándalo. A partir de ese punto, mi suegra dejó de mencionar el dinero y no volvió a tocar el tema. Mientras tanto, su salud comenzó a deteriorarse. Un día, mi suegra regresó y me pidió que cuidara de su hija después del parto. Sin embargo, yo rechacé. Ella entonces argumentó: ¿qué quieres, que cuide del posparto de mi hija y de mi propio trabajo? Tú tienes vacaciones de verano. Puedes planear tus vacaciones para coincidir con el parto de mi hija. Además, ella tendrá una cesárea, así que la fecha de nacimiento no cambiará. He escuchado que otras nueras pagan por el cuidado posparto de sus cuñadas en situaciones así. ¿Y qué hay del edificio de 1.000 millones que perdiste con tu tía? ¿No puedes decir ni una palabra al respecto? Lo mínimo que puedo esperar es que utilices tu tiempo para resolver lo que necesita ser hecho. Por lo menos, no consideres contarle a tu esposo sobre estas cosas. Toma tu decisión y cuida de tu cuñada. Eventualmente, tú también tendrás un hijo. Piensa en esto como un entrenamiento, insistió mi suegra, muy contrariada después del último incidente. Me puso en la posición de elegir entre pagar por el cuidado posparto o hacerlo yo misma. A pesar de parecer una petición absurda, no podía simplemente ignorarla. Mientras lidiaba con esa carga mental, mi esposo recibió una llamada después de la medianoche. Cuando vio quién estaba llamando, salió corriendo al baño para contestar. Cuando regresó, tenía una expresión seria. Cariño, ¿cuándo recibiste esta llamada? ¿Cómo tienen tu número?, pregunté. Mi esposo entonces me reveló que algo había sucedido poco después de comenzar a salir. En ese momento, él se encontró con mi tía cerca del ático donde yo vivía. A partir de ese momento, mantuvo contacto con ella sin que yo lo supiera. Mi tía preguntaba por mí, si estaba bien, si necesitaba dinero y otros detalles. Incluso envió $1 millón para ayudarnos a comprar una casa. También mencionó el edificio en Los Ángeles, explicando que lo había comprado cuando mis parientes estaban tratando de obtener la compensación del seguro de mis padres. Su intención era devolvérmelo cuando llegara el momento adecuado. Le pidió que recordara esto y, si algo le sucedía, asegurara que yo recibiera el edificio. Sin embargo, no pude decirte nada al respecto porque me pidió que lo mantuviera en secreto de ti. Estaba enfrentando problemas de salud. Ella se desmayó poco antes de la cena y le diagnosticaron carcinoma peritoneal. Estaba en condiciones tan críticas que necesitó someterse a una cirugía inmediata. Intentó recuperarse para asistir a nuestra boda, pero lamentablemente su condición empeoró rápidamente debido a la metástasis agresiva. No pude compartir esta información contigo porque ella no quería que lo supieras, especialmente en un momento tan delicado antes de tu boda. Lo habría compartido contigo si hubiera sabido que ella partiría tan repentinamente. Te pido disculpas, querida. No pude compartir esto antes. Después de escuchar lo que me contó, me sentí tonta por haber albergado resentimientos y culpas hacia mi tía durante todo este tiempo, por sentir que me abandonó. Me frustré conmigo misma por no reconocer el apoyo constante que mi tía me brindó. No había comprendido el verdadero amor que ella sentía por mí. Esta comprensión me hizo dejar la casa en Los Ángeles sin remordimientos. Mis lágrimas no cesaron cuando me di cuenta de que todo lo que mi tía había hecho era para mi bienestar, para que no me sintiera mal por seguir adelante. Fui al funeral de ella en Los Ángeles y luego fui a su casa para organizar sus cosas. La casa, de la que me había ido en primavera décadas atrás y a la que no había regresado desde entonces, estaba exactamente como la recordaba. La habitación que solía ocupar estaba cuidadosamente ordenada, de la misma manera en que estaba cuando me fui. Tal vez ella lo había planeado así para que pudiera visitarla y sentir que pertenecía allí. Parecía que ella había mantenido todo de esa manera para asegurarse de que no me sintiera incómoda al regresar a casa.
Cuando estos pensamientos inundaron mi mente, sentí una sensación cálida en el corazón, seguida por lágrimas que rodaron por mi rostro. Ese día, lloré por la tristeza y la añoranza que sentía por mi tía en su casa. Después del funeral, cuando regresé a casa, mi suegra estaba allí. Comenzó: Dios mío, estás en ventaja. ¿Resolvieron las cosas para ti? ¿Obtuviste el documento? Tan pronto como vio mi expresión, abordó el tema del edificio con una mirada maliciosa en sus ojos. No puedes estar hablando en serio. Acabas de decir felicidades cuando alguien ha muerto. Mi tía, quien me crió, merecía al menos palabras de paz, aunque no fueran genuinas. ¿Cómo puedes decir felicidades? ¿Cómo puedes dormir por la noche? ¿Estás aquí para decirme que pague el cuidado postparto de tu hija con el dinero del edificio? ¿O viniste aquí para presionarme para vender el edificio y pagar por haber aceptado a una huérfana como nuera? ¿Por qué diablos sigues haciendo esto conmigo? Técnicamente, también perteneces al grupo de huérfanos, afirmó. Rápidamente, respondí preguntando por qué me estaba refiriendo de esa manera y usando tanta rudeza. Ambas compartimos esta carga, entonces, ¿por qué estás tan decidida a molestarme? Por favor, escúchame con atención y evita ser grosera conmigo de ahora en adelante. Si eliges actuar de esta manera, seguiré el mismo camino y no permitiré que menciones el asunto del edificio de mi tía nuevamente. Las madres son conocidas por escuchar a sus hijos, incluso cuando estos crecen, y esto resultó ser cierto. Después de una serie de eventos, me vi inesperadamente convirtiéndome en dueña de un edificio valorado en $1.000 millones de la noche a la mañana. Mi suegra, quien anteriormente había insistido en que fuera leal como un perro a los inocentes, ahora se comportaba como un perro persiguiendo a una gallina en el tejado. Dicen que la vida está llena de altibajos, pero nunca imaginé que pasaría por estas vueltas inesperadas. No puedo evitar pensar en mi tía. Hoy, debería estar visitándola y conversando con ella mientras aún estaba viva. En honor a su memoria, viviré mi vida al máximo, disfrutando cada momento, porque sé que ella siempre estuvo a mi lado. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.